allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 2, verso 4, eso sí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Hasta allí. He titulado a nuestra reflexión: ¿por qué hablar en lenguas? Parte de lo que acabo de leer es que la gente decía: ¿qué está pasando aquí? Y estaban atónitos y les oían hablar en sus propias lenguas y decían: ¿no son galileos estos que hablan? Había una confusión, no se explicaban qué es lo que estaba pasando. Vamos a ver si podemos avanzar lo suficiente con la respuesta a esta pregunta: ¿por qué hablar en lenguas? Déjenme decir antes, preguntarme otra cosa antes: ¿qué es el Espíritu Santo? Porque en este estudio del libro de los Hechos hemos insistido, el personaje central, el mensaje de este libro es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, vamos a decirlo ahora en términos muy sencillos. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Dios es omnipresente, está en todas partes, pero el hecho de que Dios pueda relacionarse de manera personal, que podamos sentirlo, escuchar su voz, que podamos conocerlo, que se relacione amorosamente con nosotros y nosotros con Él, esto es lo que se llama en la Biblia el Espíritu Santo. Es la persona de la Trinidad, por la que el Padre, y en este caso el Hijo que está ahora en el cielo, estén presentes en el mundo, pero no solo presentes, ¿Por qué? Porque Dios está en todo el universo. Mejor dicho, todo el universo está en Dios, pero de esta manera especial en que Dios se relaciona personalmente con los seres humanos, es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entonces Dios con nosotros, Dios en nosotros, hablándonos, amándonos, permitiéndonos ese conocimiento del Hijo y ese conocimiento del Padre. El Espíritu Santo, además, entonces presente en nuestras vidas, nos puede dar un sentido para nuestra existencia. Mire, esto de un sentido para la vida es muy importante. Hay personas que se quejan de las fallas de la religión y de la manera en que la religión ha sido mal usada. Eso es cierto.
Pero eso no es todo el asunto. Estas personas deberían preguntarse más allá. ¿Y cuál es el sentido de la existencia? ¿Cuál es la causa de la existencia de todas las cosas? Porque a veces no tenemos un propósito claro en la vida. Y sabe, hoy la gente cada vez tendrá menos claro un propósito en la vida, por varias razones. Primero, porque a través de la publicidad que nos invita a consumir, dejamos de saber exactamente quiénes somos. Pareciera que yo solamente debo ser un ente, un alguien que tiene que llegar a ser lo que me muestran en los comerciales. Si quiero ser feliz, si quiero llegar a ser alguien, necesito comprar, necesito vestirme, necesito ser y pensar como me dicen que lo haga. Entonces esa persona no sabe quién es y al no saber quién es tampoco sabe para qué existe. Esto se agrava porque estamos viviendo una nueva revolución que podríamos llamar industrial, pero más precisamente informática. En los tiempos de la revolución industrial, que comenzó precisamente allá en Inglaterra, las máquinas empezaron a desplazar a los trabajadores. Si yo tenía 20 trabajadores haciendo zapatos y de repente compro una máquina que hace zapatos, solo necesito un trabajador que opere la máquina y 19 se quedan sin empleo, ¿no? Bueno, esto se está repitiendo en la historia. Ahora las computadoras, los robots están haciendo todo. Cada vez hay más gente sin empleo. Va a llegar un momento en que la mayoría no va a tener nada que hacer. Y sin ninguna ocupación, sin sentirse de ninguna utilidad, ¿para qué va a vivir la gente? Ustedes saben que necesitamos sentirnos útiles, ¿no? ¿No han visto que a veces los que se jubilan se mueren pronto? O que los viejitos dicen, ya me quiero morir, yo ya no sirvo para nada, ¿sí? Entonces, se requiere un sentido de un para qué estoy aquí en este mundo. Pero conforme la informática nos va desplazando, vamos a ir perdiendo en la mayoría de la población el sentido de la existencia. ¿Y entonces a qué se va a dedicar la gente? Al ocio. ¿Saben con qué van a llenar los huecos de esa gente? Con los videojuegos, con la realidad virtual. Estamos entrando a una nueva frontera que no nos habíamos imaginado, Ahora, no solo a través de la 5G, sino de otras formas de actuar a la distancia, vamos a poder hacer muchas cosas casi igual como si estuviéramos en el lugar. Vamos a poder trabajar, tener juntas, hasta relaciones sexuales a la distancia, de manera virtual. Por supuesto, no va a ser lo mismo, porque nunca es lo mismo el trato como Dios nos creó, para ser personas en comunión. Entonces, el mundo se está hundiendo en un mayor despropósito cada vez. Esto va a traer más depresión, depresión psicológica. Hay mucha gente que ya toma calmantes, que ya va al psicólogo, el índice de suicidios aumenta. ¿Por qué? Porque está entrando la humanidad en una depresión, a pesar del incremento en el consumo, en la diversión y en la información. Porque imagínense que ahora tenemos la posibilidad de acceder en la Internet a información por millones de páginas, de datos, o de mirar o entender o saber cosas que suceden del otro lado del mundo prácticamente en el instante. Y sin embargo, ¿conocemos más la verdad? No. ¿Estamos más informados? No. ¿Para qué ha servido la tecnología? Para desinformarnos, para sobreinformarnos y para que no podamos discernir lo importante de lo no importante. La tecnología ha servido para difundir ideologías, mentiras, falsedades, herejías, ¿no? Entonces, esto que el hombre está haciendo, que le llama progreso, no es ninguna solución, ni en el sentido técnico, ni en el sentido político-filosófico que se llama progresismo. Nada de estos avances
es verdaderamente un progreso. La humanidad se está hundiendo cada vez más en la pérdida del sentido, en un alejamiento de la verdad. Y por eso resulta muy pertinente, resulta nuevamente importante que nosotros entendamos cuál es la acción del Espíritu Santo en el mundo, cuál es la acción del Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros y a través de nosotros. El Espíritu Santo no vive más que en la iglesia, no en el mundo, sí en la iglesia, pero vive es una palabra metafórica. Lo que quiere decir es que la iglesia está abierta y reconoce la relación y la presencia del Espíritu Santo. El mundo no la reconoce. El Espíritu Santo está en todas partes, pero el mundo no reconoce al Espíritu. Sin embargo, el Espíritu está actuando en el mundo. Cada vez que una persona que no sabe de la Biblia, o no sabe de Dios, o no sabe de Cristo, se pregunta por el bien, por la verdad, o se interesaría en saber si Dios existe, o siente que algo que está haciendo está mal, o que le gustaría ser diferente, es el Espíritu Santo el que está actuando. El Espíritu Santo seguirá actuando a pesar de la decadencia del mundo. Y aquí cobra mayor sentido la frase de Jesús: ustedes son la sal de la tierra. Porque al mismo tiempo que la putrefacción del mundo avanza, la iglesia tiene que seguir en esta lucha contra la putrefacción, como la sal que conserva las cosas, por la presencia del Espíritu Santo que seguirá redarguyendo al mundo, como dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el Espíritu Santo es Dios en nosotros, con nosotros, en comunión con nosotros, está actuando en el mundo y nos envía a una tarea maravillosa de ser testigos en un mundo que se hunde. Si nos hubieran dicho en qué época quieres nacer, en qué lugar quieres nacer, tal vez hubiéramos dicho un país que viva en paz, que todo sea muy bonito y que no haya pobres. Todos hubiéramos escogido un país así. ¿Y en qué época? Pues idealizando alguna época, yo en la época de los castillos y las armaduras y los vestidos largos, ¿no? Bueno, sí, pero el Señor decidió que nacimos aquí y ahora. Y entonces no vamos a huir. No, es que yo en cuanto pueda me voy. No. Hermanos, donde Dios nos puso, ahí hay que trabajar. Donde Dios nos puso, aún en las situaciones más difíciles, hay que ser testigos. Muchos han pasado a lo largo de la historia circunstancias más adversas todavía, como ser martirizados por Cristo. Ahí donde Dios nos ponga, ahí vamos a ser testigos. Para eso hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace libres, ¿no? Una de las pérdidas del rumbo que tiene el mundo es hoy mal entender la libertad. ¿Por qué haces lo que quieres? Porque soy libre. ¿Por qué dejas que tus hijos hagan lo que quieran? Porque mis hijos son libres. ¿Saben? Ahí hay un error muy grande. La libertad verdadera no consiste en ninguna decisión ni en ninguna acción que nos esclavice. Esa no es libertad. La libertad no esclaviza. La libertad nos permitiría incrementar nuestro poder de acercamiento a la verdad, nuestro poder de amar, nuestro poder de decidir. Si lo que hacemos y lo que creemos nos está esclavizando, nos va a cobrar una factura, a fin de cuentas, entonces es una falsa libertad. Cuando alguien venga y le diga, no, es que yo soy libre para esto, a ver, vamos a analizar si eso que crees libertad es verdaderamente libertad. El Espíritu Santo descendió y llenó a esas personas en el Pentecostés y les hizo verdaderamente libres. ¿Qué es? ¿En qué consiste ser verdaderamente libres? ¿Qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Fundamentalmente, amor. Cuando nuestras decisiones, pensamientos, deseos están motivados por el verdadero amor, estamos en la verdadera
libertad. Solo esa es la verdadera libertad. Y acabamos de leer el verso 4. No sé si lo tenemos en la pantalla en griego. ¿Se puede? Lo vamos a tener en la pantalla. ¿Ya? Ya lo tenemos. Gracias. Bueno, dice así. Que eplisistasan, ya se me trabó la lengua. Eplisistan pandes neumatosagiu, que ixato la lein eteris, gloses kathos to neuma edidu, apothengesi aftis. A ver, bueno, ahí no lo tenemos. Pero que plizisan pandes, fueron todos llenos, neumatosagiu, del Espíritu Santo, que ixanto la lein eteris, que les capacitó para hablar distintas glosas lenguas, toneuma edu, como el Espíritu, apophthengese aftis, les daba a cada uno. Ahora lo leo como lo tenemos en Reina Valera. Ahí lo tenemos en la pantalla también, ¿verdad? Bueno, no se ve. El 4. Gracias. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya dijimos que lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, lo más importante y lo más permanente que el Espíritu Santo produce en nosotros es el amor. Sin embargo, en este capítulo, el amor no se manifiesta de manera explícita, o sea, en ningún versículo de capítulo 2 dice amor. El amor está allí, en el Dios que se derrama, en el corazón de los que lo reciben. Ahí está el amor, pero en el texto no dice amor. Lo que el texto resalta es otra cosa, la capacidad sobrenatural de hablar en otras lenguas, que ya habíamos comenzado a platicar la semana pasada. Y dijimos por lo pronto que esta manera en que la posmodernidad quiere desvirtuar el lenguaje está en contra, es lo contrario de lo que Dios está haciendo aquí. Santificar al ser humano y una de las manifestaciones de esa santificación es la posibilidad que le da de expresarse desde el Espíritu que le permita comunicarse directamente con Dios. Pero quiero entonces responder a la pregunta, ¿para qué hablamos en lenguas? Yo diría que hay varias respuestas. La primera de ellas, yo digo que la glosolalia, esta capacidad de hablar en lenguas extrañas, diversas lenguas que nunca habíamos aprendido, es para quitarle el lugar de ídolo a la lengua hebrea. Esta es una bendición de Dios que se vuelve iconoclasta, es decir, destructora de ídolos contra la lengua hebrea. Primera cosa, no faltará algún comentarista bíblico que diga, bueno, esto de hablar en lenguas es imaginación de Lucas, que lo investigó muchos años después y así lo escribió, pero no pasó realmente así. Cuando interpretamos la Biblia sin la experiencia de lo que la Biblia dice, se nos va a hacer difícil creer lo que la Biblia dice. Pero cuando hemos vivido lo que la Biblia dice, no tenemos problema en entender lo que la Biblia dice. ¿Sí me explico? Ya les he contado y no lo voy a contar otra vez, ya estoy como los viejitos que todo cuentan 20 veces. Cuando allá en el 1974 recibimos el Espíritu Santo, algunos jóvenes, ¿no? En ese entonces estaba Ruth, ¿verdad? Estaba Ruth allá en esa época. ¿Quién más estaba? Pues creo que nada más ella. No fue solamente la emoción de hablar en otras lenguas.
¿Sabe por qué no fue solamente la emoción? ¿O por qué no fue una especie de invento que eran lenguas, pero todo estaba en la cabeza de uno? ¿Sabe por qué no fue así? Porque todo lo que rodeó a esa experiencia y los resultados concretos, palpables de esa experiencia, fueron evidentes en el cambio de la vida, en el crecimiento de la iglesia, en la manera de predicar, en la guía de Dios en nuestras vidas, ¿no? Muy poco tiempo después, pero todavía en esa época del principio del avivamiento, pues llegó nuestra hermana Patti, después nuestra hermana Rocío Jiménez, ¿verdad? Son de aquellas épocas. Y nuestra hermana Araceli, ¿no? Hermanos, hemos vivido lo que significa hablar en otras lenguas. Así que si para empezar alguien duda o se pregunta, bueno, hablar en lenguas sí, ¿es real o no es real? La primera respuesta es sí, existe, es real. La segunda respuesta, bueno, pero ¿todavía existe o es para aquellos tiempos? Bueno, lo que yo les platico es de aquellos tiempos, de los 70, pero es para estos tiempos, no solo para el primer siglo, sino hasta que Cristo regrese. Así que si las lenguas son reales y las lenguas son para hoy, la pregunta se vuelve más importante, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar en lenguas? Y lo primero que me llama la atención es que el texto no dice que cuando el Espíritu Santo descendió, todos los que estaban allí y fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en hebreo, porque el hebreo es la lengua santa, es la lengua de Dios. ¿Así dice su Biblia? Yo espero que ninguna versión diga eso, seguro que no. Y entonces se cae el ídolo de la lengua santa, ¿no? ¿Cómo se dice lengua santa en hebreo, profesora? A ver, acuérdate. Ok, miren, fue en la Edad Media, cuando ya hacía muchos siglos, desde los tiempos de Esdras, que el hebreo ya no era la lengua cotidiana del pueblo, se había quedado, como alguna vez el latín en la Iglesia Católica, el hebreo se había quedado para la sinagoga, nada más, no para el pueblo, no para la gente, mucho menos para los judíos que vivían, como acabamos de leer, en otros países y no entendían el hebreo, como muchos judíos de México ahora, ¿no? Entonces, el hebreo se había quedado relegado a una lengua de las Escrituras. Así que los rabinos pensaron o extendieron esa idea a que era una lengua santa. Y con eso, hasta nuestros días, hay hasta cristianos despistados que piensan que es la lengua que habla Dios. Dios habla hebreo. Entender la revelación solo se puede entender en hebreo. Cuando Dios creó a Adán, Adán hablaba hebreo. Cuando lleguemos al cielo, vamos a hablar hebreo. Todas esas suposiciones son meras ingenuidades, ¿no? Para empezar, el hebreo es una lengua, como cualquier otra lengua humana, que tuvo sus comienzos. El hebreo se originó alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y antes de eso no existía el hebreo. Es decir que Adán, quien quiera que haya sido Adán, no hablaba hebreo. No dice, ¿qué hace si hablaba? ¿No? A lo mejor todavía estaba en la época de las señas, ¿no? Pero no hablaba hebreo, eso sí se los garantizo. Y cuando Dios nos empezó a hablar lo que llamamos la doctrina de los apóstoles o Nuevo Testamento, ¿en qué se plasmó el Nuevo Testamento? En griego. Entonces, ¿cómo que la revelación solo se entiende en hebreo? Si el clímax de la revelación, que es Cristo, fue expresado en la lengua griega. Claro, el griego es santo, ¿no? Es otra lengua, humana, ¿sí? Pero entonces, que el Espíritu Santo haya dado como fruto, como manifestación, mejor dicho, de su plenitud, haya dado a los creyentes la capacidad de expresarse en muchas lenguas, nos está diciendo que para Dios
todas las lenguas son importantes. ¿Sí? De lo contrario, todos hubieran hablado hebreo. Ellos no sabían el hebreo. Los que estaban allí, en el aposento alto, por llamarle de alguna manera, hablaban arameo, arameo galileo, no hebreo. Así que si el Espíritu Santo los hubiera llevado a hablar un hebreo de la época de oro de la poesía hebrea, eso ya hubiera sido milagroso. Pero no fue así. El Espíritu Santo los llevó a hablar lenguas comunes y corrientes, como las de la lista que nos da allí. Dice, había personas de Egipto, entonces hablaban copto. Había personas de Arabia, pues hablaban árabe. Había personas de Creta y de Panfilia, pues hablaban griego. Había personas de Mesopotamia, pues hablaban persa. Había una serie de lenguas, de idiomas y de gentilicios distintos ahí reunidos. Y el Espíritu Santo no está santificando un idioma. No es el hebreo la lengua santa, como quiere el judaísmo. No es el griego, como a veces quizá quisiera la Iglesia ortodoxa. Ni el latín, como quiere la Iglesia católica. Ni el arameo, como quiere la Iglesia siríaca. Todas las lenguas son humanas, son un fenómeno humano de la inteligencia y de la cultura humana. Y Dios quiere, eso sí, Dios quiere hablar en todas las lenguas para ser conocido y para ser entendido por todos los seres humanos, ¿no? Entonces, primera razón de las lenguas, el hebreo pierde toda su preponderancia, porque los que están hablando ahí son judíos, pero el hebreo no es preponderante para nada. Pedro predicará en arameo y ellos hablarán en otras lenguas y todo eso, todo ese relato se pondrá por escrito en griego. ¿De acuerdo? Segunda razón, Pentecostés es la antípoda de Babel. ¿Sí? Babel. Ahora, con cuidado porque estamos comparando dos relatos, un relato simbólico y un relato histórico. Es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? El relato de Pentecostés es un relato histórico. Eso realmente pasó. El relato de la Torre de Babel es un relato simbólico. Está en los primeros, dentro de los 11 primeros capítulos del Génesis, que no son capítulos históricos, sino que nos quieren explicar las causas de por qué el mundo es así. Entonces, cuando nos preguntamos, y usted seguro se lo ha preguntado, ¿por qué hay razas? ¿Por qué hay negritos? Hay chinos amarillos, hay personas morenas, hay personas blancas. ¿Por qué hay razas? ¿Y por qué hablamos diferentes idiomas? La respuesta no es tan sencilla, o no ha sido tan sencilla desde el momento en que algunos, incluso creyentes, han postulado que otros seres humanos son inferiores, ¿no? Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos se pensaba que por ejemplo, los negros eran inferiores. Los españoles pensaron que los indígenas de América no eran humanos, no tenían alma. Y la antropología relativista de nuestra época piensa que los indios no son humanos. Ahorita van a protestar y van a decir que jamás han dicho eso, pero lo implican con las afirmaciones de que el indio se debe de quedar allí en su folclore de costumbres y no tiene libertad para unirse a la cultura universal, ¿no? Entonces, bueno, las razas y las lenguas tienen una explicación en la Biblia, una explicación teológica, no una explicación científica. Esto es muy importante que podamos distinguir. Cuando la Biblia
nos da una explicación, hay que preguntarse el sentido, el propósito de esa explicación. ¿Es científico o es teológico? Bueno, de hecho la Biblia nunca nos va a dar una explicación científica. Por ahí hay quien dice, no, es que en la Biblia hay datos científicos. Yo le desafío a que me enseñe uno. En la Biblia no hay datos científicos, la Biblia no es ciencia. La Biblia es un mensaje de Dios. La Biblia es un mensaje profético, es un mensaje teológico. Los judíos llegaron a Babilonia y encontraron en aquel país a donde se los llevaron cautivos, encontraron cerca de la ciudad de Babilonia una llanura con una torre en ruinas. Y la religión pagana de los babilonios decía que esa torre era muy antigua, que era la cuna de la humanidad, que ahí se habían conocido sus dioses principales, etc. Entonces los judíos dijeron, no puede ser esto, en realidad tenemos que encontrarle una explicación diferente a estas ruinas. Y entonces mientras los babilonios llamaban a esa torre Babel, que quiere decir puerta del cielo o puerta de Dios, los judíos le llamaron Babli, que quiere decir confusión. Es decir, hicieron una caricatura de la manera de pronunciarlo y le dieron otra interpretación. Si para ellos esta es la cuna de sus ciudades y de su religión, y desde nuestra perspectiva judía ellos son unos paganos, entonces esta es la cuna de la religión pagana. Y efectivamente interpretaron que aquella torre había sido construida en un intento contra Dios para adorar las estrellas, descubrir el destino, esclavizarse al destino de las estrellas, y que ese era el origen de toda religión falsa. Ahora bien, toda religión falsa hacía que el hombre se separara entre sí, que unos hombres no se pudieran entender con otros hombres. Que su lengua, ellos sí imaginaron que su lengua, el hebreo, era una lengua que su Dios les había entregado, y que entonces las lenguas de los pueblos vecinos no eran tan buenas o tan santas. Y entonces, en esta historia, resulta que las otras lenguas son el resultado de la desobediencia a Dios. De acuerdo con esta historia de Génesis 11, los distintos idiomas que se hablan en el mundo no son una bendición de Dios. Cuidado de querer adaptar Génesis 11 con las doctrinas modernas relativistas. El relativismo moderno dice, todas las lenguas son iguales. Incluso ya no quiere llamar dialectos a ninguna lengua. ¿Se acuerda que antes el mixteco, zapoteco y demás se llamaban dialectos? Bueno, si usted ahora dice dialectos, lo queman en leña verde, ¿no? Aceptemos que son lenguas, no tenemos problema con eso. Sin embargo, el mixteco y el zapoteco tienen una serie de variantes. Los mixtecos de este pueblo no se entienden con los mixtecos de este otro pueblo. Eso significa que una lengua tiene dialectos. Los dialectos siguen existiendo, ¿no? Entonces, cuando el relativismo quiere hacer iguales a todas las lenguas y a todas las culturas, está ignorando lo que es obvio, la posibilidad de diferentes grados de avance y de desarrollo que todos los pueblos han tenido. Y entonces cuando juntamos eso con una teología de la lengua o de la traducción, caemos en un error. Es que haya tantas lenguas es una bendición de Dios. Dios así quiso. Todas las culturas son buenas, todas las culturas son la voluntad de Dios. A ver, momentito. Primero, las lenguas no son estáticas.
Si todas las lenguas las dio Dios, ¿por qué hay muchas que ya no existen? ¿Y por qué hay otras que nacieron miles de años después de la historia de Babel? ¿Usted cree que en Babel, cuando se dividieron los grupos según la lengua que hablaban, unos hablaban español, otros hablaban inglés? En esa época ni siquiera existía el español y el inglés. Entonces no podemos decir que Dios dio todas las lenguas del mundo, ¿no? Si usted lee con cuidado de razas y de lenguas de Génesis 11, solo son 70. En el mundo han existido 10,000, 15,000 o más lenguas, no 70. Ni tampoco hay 70 pueblos, hay chorromiles de pueblos, ¿no? Entonces, ese es un relato simbólico, esa es una explicación teológica. ¿Qué es lo importante de esa explicación teológica? Cuando nos separamos de Dios, vamos a tomar ese mensaje de la torre como una separación de Dios, como un intento contra Dios, como el origen de la falsa religión. Cuando el hombre se separa de Dios, rompe su contacto, su comunión con Dios. Pero cuando se rompe nuestra comunión con Dios, se rompe la comunión entre nosotros mismos también, ¿sí? El hombre no puede tener comunión consigo mismo sin la comunión con Dios. Y aquí se van a dar un duro frentazo, un descalabro, las ciencias sociales, las ciencias humanas, la psicología, el derecho, la sociología, todas las ciencias que pretenden encontrar cómo funciona la sociedad, el individuo y cómo vamos a poder vivir en paz y cuáles podrían ser los sistemas políticos o las leyes más justas. Todo eso, que tiene su utilidad hasta cierto nivel, sin embargo va a fracasar porque cuando el hombre no está en comunión con Dios, no puede estar en comunión con su prójimo. Ahí está la gente protestando porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Pero esa gente que está protestando por la guerra ucraniano-rusa está en pleito en su propio hogar con su esposa y no se llevan bien, ni sus hijos se llevan bien, ¿no? Y platicaba con nuestro hermano Víctor, ¿cuántos casos hay? Como en la propia familia los hermanos de sangre se odian, se pelean por el dinero, por la herencia y hasta se matan, ¿no? Caín y Abel está ahí para ilustrarlo. Entonces, la separación de Dios es separación entre nosotros. Piense en la rueda de una bicicleta. Hay unos rayos que van del centro de la rueda a la orilla de la rueda, ¿no? Si nos acercamos al centro de la rueda, ¿cómo están los rayos? Muy unidos, casi encimados. Y entre más nos alejamos de la orilla hacia la orilla, ¿cómo están los rayos? Más separados. Y si fuera una rueda más grande, más separados. Entre más separados de Dios estamos, más separados entre nosotros mismos. Y entre más cerca de Dios, más unidos. Hagan de cuenta que Dios es el centro de esa rueda. Entre más cerca estamos de Dios, más cerca estamos unos de otros. Entre más lejos de Dios, más separados unos de otros. Eso es Babel. La imposibilidad de comunicarse, la imposibilidad de entenderse, no solo en distintas lenguas, en la misma lengua, en la misma casa, ¿no? ¿Y qué es Pentecostés? Pentecostés es lo contrario. El Espíritu Santo se derrama a partir de ese momento sobre personas de todas las naciones. Babel divide a la humanidad en naciones. Claro, simbólicamente hablando, ¿no? Porque el pasaje hace que la gente primero tenga una lengua diferente y luego se vaya a vivir aparte. La realidad histórica es al revés. Fue la diferencia geográfica la que estableció la diferencia de las lenguas. Pero lo importante es la comparación. Mientras en Babel la humanidad se disgrega, en Pentecostés la humanidad se une. Porque la iglesia no está conformada solo por judíos,
ni solo por griegos, ni solo por mexicanos, sino por personas de todo el mundo. Porque a pesar de esa diversidad de lenguas, el amor y la comunión que el Espíritu Santo derrama manifiesta la unidad que Cristo ha forjado. Cuando hemos creído en Cristo, somos uno. Somos uno con los hermanos que vivieron siglos antes que nosotros. Somos uno con los que no han nacido. Somos uno con los que están en otros países que no conocemos. Somos uno los que estamos aquí. Por el Espíritu. Todos hemos bebido de un mismo Espíritu. El Espíritu ha constituido de Dios, de Cristo, un solo cuerpo. Entonces, Pentecostés, con su capacidad de rebasar todas las diferencias, de superar todos los obstáculos entre idiomas, razas, naciones, pueblos, es lo contrario de Babel. Babel es la estructura de pecado que limita, que incomunica. Pentecostés es como un agua que inunda y supera toda barrera y nos hace uno, nos permite la comunión a todos, a pesar de las diferencias de cualquier tipo. Por eso el libro del Apocalipsis, retratando a la iglesia, dice que Juan miraba frente al trono a millares de millares, una multitud incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la iglesia, ese es el pueblo de Dios, de todas partes, de todas tribus, ¿no? Bueno, segunda cosa o tercera cosa, el hablar en lenguas también nos evita que reduzcamos, esto es algo que ya habíamos dicho en parte, que reduzcamos el lenguaje a mero relato e interpretación. Acuérdese que una de las características de la posmodernidad, de la época que nos tocó vivir, es que para esa mayoría de la gente que la sustenta, la verdad no existe y las definiciones no son importantes, es más, ni siquiera se deben dar definiciones. En esta época lo que se procura es que lo que ellos llaman los grandes relatos dejen de existir, que tengan preponderancia los pequeños relatos. O sea, lo que tú digas, lo que tú interpretes, lo que tú quieras, lo que este grupo quiera. Aparentemente, ¿no? Porque cuando se defiende a las minorías, que ya no son minorías, y que ahora imponen sus ideas de una manera fascista, se está desdiciendo toda esta supuesta pluralidad. Pero esa pluralidad que ellos proponen, ojo, niega la posibilidad de la verdad. Si usted habla de la verdad, ya usted está reprobado. Si usted habla de la razón con mayúscula, está reprobado. Ahora, la moda es hablar de muchas razones, de muchos relatos, de muchas interpretaciones, todos igualmente válidos. ¿Cómo es que el hablar en lenguas nos lleva más allá de eso? Pues primero porque resulta que el habla no se limita a la interpretación de algo. Porque cuando yo hablo en lenguas no estoy interpretando nada de lo que me rodea. Estoy permitiendo que el Espíritu me dé palabras a mí. Lo cual está diciendo que el lenguaje trasciende al uso que yo le puedo dar. El lenguaje no se limita entonces a un invento humano, a una herramienta para el pensamiento. O sea, sin lenguaje no hay pensamiento, dice esta nueva postura. Es al revés. Sin pensamiento no hay lenguaje. Y el pensamiento con mayúscula es la razón, es Dios mismo. El acto de que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de hablar más allá de lo que cualquiera podría llamar una interpretación particular, muestra la trascendencia de la capacidad de hablar como una capacidad no solo del cerebro. ¿Sabe por qué los animales no pueden hablar?
Biológicamente, para empezar, no tienen en su cerebro un centro del habla, pero tampoco tienen un espíritu racional. Cuando Dios nos hace ejercitar el habla desde el espíritu, nos está diciendo, es más que una capacidad biológica, es más que una mera manera de crear pensamiento o de interpretar el mundo. El lenguaje tiene un origen divino, sí, no el hebreo o este o aquel lenguaje, sino el lenguaje con mayúscula. ¿Por qué? ¿Cómo se llama Cristo en el Evangelio de Juan 1:1? Palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, la palabra es la razón con mayúscula, es el logos, es la razón ontológica que es divina y que ha querido compartir con los seres humanos su imagen y semejanza. La lengua es imagen y semejanza que hemos recibido de Dios para poder comunicarnos con el poder del logos. ¿Sí? Y entonces, el lenguaje no es un mero instrumento, no es una mera estructura, no es una mera interpretación que encasilla el pensamiento. El lenguaje es una capacidad espiritual. Vamos a ver más. Estamos en ¿para qué sirven las lenguas?, ¿verdad? Bueno, decimos que esta postura moderna dice que no puede existir pensamiento sin lenguaje. Parece verdadero, pero no lo es. ¿Qué lenguaje vamos a hablar en el cielo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Algún predicador que quiere quedar bien alguna vez dijo, bueno, hermanos, el lenguaje que vamos a hablar en el cielo es español? Quería quedar bien, ¿no? Por supuesto que no vamos a hablar español, ni inglés, ni mandarín, que es el idioma más hablado en todo el mundo en este momento. ¿En qué idioma le tienta el diablo? No le tienta en ningún idioma, le tienta más allá del idioma, en el pensamiento, en el deseo, en la intención, ¿o no? De la misma manera se revela Dios, el Espíritu Santo, a nuestro espíritu. Entonces, cuidado, porque el mundo de la resurrección y el mundo del espíritu no está sujeto a lenguajes. Cuando Pablo dice, si yo hablase lenguas angélicas, Pablo está haciendo una hipérbole, es decir, una exageración. No es que haya lenguas angélicas. De modo que los ángeles también tuvieron su Babel y viven aparte, y por eso los de acá no entienden a los de allá. Los ángeles de China no entienden a los ángeles que hablan español. No, hermano. No necesitamos ser tentados en ninguna lengua. De lo contrario, el diablo hablaría las más de 7,000 lenguas, ¿no? ¿En qué tienta a los aborígenes australianos? En su lengua tribal bisilábica. ¿En qué tienta el diablo a una persona que domine el latín culto? ¿Lo tienta el latín? No se necesita eso. Cuando contemplemos a Cristo, cuando nos comunicamos con Cristo, las palabras físicas salen sobrando. Las lenguas físicas salen sobrando. La lengua es una capacidad universal, espiritual, más allá de los idiomas particulares. Por eso es muy importante que nosotros no nos dejemos engañar por estas ideas de que sin lenguaje no hay pensamiento, y que además nuestro lenguaje no debe de definir cosas. Si no definimos cosas, caemos en la mentira, caemos en la indefinición. Por ejemplo, ¿qué es una mujer? Tú no definas mujer, la feminidad no existe, que cada mujer construya su identidad.
Eso es una contradicción. Cuando tú dices que cada mujer, ya estás diciendo un tipo de seres humanos, ¿no? ¿En qué consiste ese tipo de seres humanos? No lo quieres definir, ¿por qué? Porque no te conviene. Porque tú quieres que las mujeres sean lo que a ti se te antoja. No, definamos las cosas. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la razón? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es el amor? Definámoslo. Nuestra época nos quiere hundir en la vaguedad de los términos o en la falsedad de los términos. Ahora resulta que un pecado es una preferencia, que un pecado es una decisión. No le llamemos a las cosas por lo que no son. Cuando nos obligan a decir todos y todas, aparentemente eso es inofensivo. Bueno, ¿y qué problema que diga yo todas? Cuando yo acepto una manera de hablar, estoy aceptando una manera de pensar. Y aceptar una manera de pensar es aceptar una manera de actuar. Por eso el habla es tan importante. ¿Se acuerdan cuando Santiago decía, también en términos metafóricos, pero espiritualmente reales, verdaderos, el que no domina su lengua, su religión es vana? La lengua, qué pequeño miembro, pero cuán grande voz que enciende. El que domina su lengua es varón perfecto. Entonces, lo que hablamos, lo que pensamos, determina cómo nos conducimos. No en el sentido de los decretos, por favor. Cuando el Espíritu Santo cayó en el Pentecostés, según mi Biblia dice, y todos empezaron a decretar y a confesar cosas positivas. Tampoco, ¿verdad? Cuando yo digo que lo que hablamos determina lo que somos, no lo estoy diciendo en el sentido mágico de que nuestras palabras cambien la naturaleza, el mundo, las circunstancias. Las palabras tienen poder, tienen influjo sobre la conciencia, sobre las decisiones. Cuando usted ofende a una persona, lo lastima, porque en su conciencia esa persona está captando el significado de lo que usted dice. Cuando usted consuela a una persona, esa persona es ayudada, edificada, porque está captando el significado de lo que usted dice. Entonces, vean qué diferencia hay entre, yo decreto que fulanito que estaba triste ya no está triste, y él ni me oyó. Eso no sirve para nada, esa es magia barata, muy barata. Si el hermano me escucha y yo lo consuelo, entonces sí. Por eso, cuidado, que no aceptemos el lenguaje que poco a poco se nos va imponiendo. Para empezar, y como ejemplo, la palabra género, referido al hecho de ser hombre y mujer. Los cristianos no decimos género. Hay hombres y hay mujeres, hay sexo masculino y sexo femenino, punto. No hay género. Género en este terreno es una palabra hueca, que no significa nada. Entonces, no nos dejemos engañar. Porque vamos adoptando el lenguaje, nuestros niños van adoptando el lenguaje, de aquí a 20 años, a 50 años, ya nadie se va a acordar de lo que significaban realmente las cosas, ¿no? Peligrosísimo. Entonces, por eso tan importante que el Señor nos muestre que la lengua en sí proviene de su imagen que ha puesto en nosotros. Pero también, y si el tiempo lo permite, quisiera yo ir a Isaías capítulo 28. Hay una profecía de las lenguas allá en el libro de Isaías, en su capítulo 28. Y si algunos hermanos de los que están viendo la Biblia en el teléfono, yo espero que sea la Biblia, los que están viendo la Biblia en el teléfono, busque otra versión que no sea Reina Valera, y ahorita le voy a preguntar. Pero lea conmigo primero, en Reina Valera, Isaías 28, del 10 al 13. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá,
porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Noten este verso 11. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. De acuerdo con 1 Corintios 14, citado por Pablo, este versículo se refiere a las lenguas que da el Espíritu Santo, ¿no? Si quieren, lo vemos para que nos quede muy claro. 1 Corintios 14. Dice el verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Isaías 28, 11 y 2 está citando Pablo, ¿sí? En el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo está tratando el tema de los dones espirituales, el tema del culto, el tema de los ministerios. Y cuando se refiere a las lenguas y está dando reglas sobre cómo hablar en lenguas, está diciendo que en la ley, en este caso se refiere a la ley en sentido amplio, las escrituras hebreas, Isaías 28 está diciendo que el Señor hablará a este pueblo en lengua extraña, en lengua de tartamudos, ¿no? Entonces, primera conclusión. Isaías 28 está profetizando, y así Pablo lo entiende por el Espíritu Santo, el don de lenguas en el Nuevo Testamento. Ahí está. Las cosas importantes en el Nuevo Testamento están prefiguradas o tipificadas o a veces profetizadas en el Antiguo Testamento. La segunda cosa es que cuando cambiamos de traducción de la Biblia, el verso 10 es completamente diferente. Yo les acabo de leer el verso 10 donde dice mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón. Pero ustedes seguramente ya encontraron una Biblia que dice algo diferente. ¿Quién la tiene? A ver, Areli. Palabra de Dios para todos. Dice... Palabra de Dios para todos, se llama esta Biblia. Les dice la M con la A, ma, la M con la I, mi mamá me mima. Ok. Es algo diferente, ¿no? No dice mandato sobre mandato, sino la M con la M, la A con la A, mi mamá me mima. Ok. ¿Quién tiene otra? ¿Quién tiene otra? A ver allá, hazlo, por favor, acércate tantito. Dice, niños que repiten A, B, C, D, E, A, I, O, un poquito aquí, un poquito allá. Niños que repiten A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Qué versión es? Nueva versión internacional. ¿Quién tiene algo diferente? Otra diferente. Dios habla hoy, ¿qué dice? Como si fuéramos niños chiquitos que apenas están aprendiendo a leer, Babe Vivo Bu. Esa es la Dios habla hoy. En algunas otras Biblias, como Nácar Colunga, la Biblia claretiana, etcétera, dice todavía más complicado. Sau, la sau, cau, la cau, sersham, sersham.
En esas versiones no se traduce. Lo que han puesto allí no está traducido. Está transcrito nada más, tal y como suena en el texto hebreo, pero no es exactamente hebreo, por eso no tiene una traducción precisa. Algunos traductores han preferido respetar que no haya una traducción precisa y prefieren transliterar lo que sonaba entonces, ¿no? Y entonces si lo leemos así, diría el verso 10, porque Saula, Sau, Caula, Cau, Sersham, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una interpretación o no hay una traducción precisa allí? Porque no es un hebreo que quiera decir algo coherente. Esto tiene dos maneras de entenderse, o tres maneras, más bien tres maneras. La primera es la del contexto en el que el profeta Isaías está predicando. Isaías le está diciendo al pueblo y a los sacerdotes que ellos son borrachos, que están lejos de Dios, que Dios no habita en ese templo en el que ellos tienen y que van a ser destruidos por desobedientes. Y entonces la primera aplicación de este versículo es la burla de los sacerdotes y príncipes judíos contra Isaías. En otras palabras, y parafraseando el verso 10, lo que le están diciendo a Isaías, Isaías, tus profecías son inentendibles, son un balbuceo, una jerigonza sin sentido, como un niño recién nacido que dice agugutata. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo en tono de burla a Isaías, el verso 10. Por eso Isaías responde, sí, pues ahora va a ser verdad eso. Dios les va a hablar a ustedes en lengua de tartamudos y la palabra de Dios ahora sí les será como el balbuceo de un bebé o el hablar de un borracho, así como aserejé, ¿no? Saula, Sau, Caula, Cau, Sersham, ¿no? Entonces, algunos dicen, es que aserejé son blasfemias. Es una forma de hablar de un borracho. No inventemos blasfemias donde no hay blasfemias. Entonces, esa es la primera aplicación. La segunda aplicación es que los babilonios, que tenían otro idioma, llegaron y conquistaron a los judíos, que no entendían el idioma de los babilonios, y efectivamente los judíos fueron destruidos, para que, dice el verso 13, caigan de espaldas y sean destruidos y presos. Entonces, la segunda aplicación o cumplimiento de esta profecía fue la invasión de los reinos del norte, que tenían una lengua extraña, una lengua de tartamudos, para los judíos que en ese entonces sí hablaban hebreo. Esa es la segunda aplicación. La tercera aplicación es la que Pablo le ha dado. Esta es una profecía de cómo Dios, cuando nos traiga este mensaje del Evangelio, esta palabra nueva, este remanso, refrigerio del Espíritu Santo, nos hablará en otras lenguas. ¿Y cómo van a sonar esas lenguas? Porque algunos dicen, bueno, pero lenguas, francés, alemán, italiano. A ver, Saula, Sau, Caula, Caur, Sersham, ¿le suena a italiano o a francés? ¿No le suena a lengua de tartamudos? ¿Verdad que sí? O sea, no queramos decirle a Dios cómo tienen que sonar las lenguas, ¿sí? Es cierto que los que estaban alrededor en esta ocasión del Pentecostés entendieron sus idiomas, pero también es cierto, como lo veremos, que en las distintas ocasiones posteriores las lenguas no fueron entendidas por nadie, porque el propósito de las lenguas es otro, que el día de hoy, pues, vamos a dejarlo nada más vislumbrado. ¿Les parece bien? Para no cortar tan abruptamente. En Corintios 14 otra vez. Primera a los Corintios 14.
el verso 2 dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Se los dejo de tarea, ¿no? ¿Cómo conciliamos que algunos judíos venidos de otros países entendieron las lenguas de los apóstoles y discípulos? Con esta otra enseñanza de Pablo, las lenguas no son para los hombres, las lenguas son para Dios y nadie las entiende, ¿no? Se los dejo así en el misterio, se los dejo para pensarlo y para que le demos continuidad, si Dios quiere, la próxima semana. Por lo pronto hemos visto que el hecho de que las lenguas tengan un origen sobrenatural, que vengan directamente del Espíritu de Dios, ya nos está redimiendo el lenguaje como capacidad espiritual humana, más allá de la idolatría, más allá del relativismo y más allá de las barreras de comunicación que los hombres separados de Dios hemos construido. Quedémonos con eso, ¿no? Pero también con la profecía. Dios hablaría en los últimos tiempos en lengua extraña. ¿Qué función tiene esa lengua extraña? Por lo pronto Pablo dice hablarle a Dios y no a los hombres, porque nadie le entiende. Interesante, ¿no? Me parece maravilloso. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos, ya nos dio la hora de terminar.